Bienvenidos al bloque 3 de este módulo 10 que se titula Técnicas de Intervención Psicoterapéutica 1. Este bloque 3 se centra en las diversas técnicas de intervención psicoterapéutica. Estos son los temas que vamos a ver a lo largo de este bloque 3. El tema 3.1, técnicas de control de la activación. El tema 3.2, mindfulness o atención plena. El tema 3.3, desensibilización sistemática. Tema 3.4, técnicas de exposición. Y tema 3.5, técnica operante 1, desarrollo de conducta. Bien, empezamos con el tema 3.1, que se centra en las técnicas de control de la activación. Bueno, hay que decir que la utilización de procedimientos para controlar la activación tiene tradición histórica en el campo de la psicología clínica y hay constancia de que estos procedimientos han aparecido a lo largo del desarrollo de la terapia de conducta en distintas etapas. Podemos centrar o situar los orígenes de estos procedimientos de control de activación, los orígenes del intuismo, por ejemplo, la contemplación y la sabiduría, el estado de conciencia alterado y la relajación corporal. Cabe destacar que el interés en Occidente por las técnicas de relajación utiliza procedimientos derivados de estas prácticas y está bastante alejado de esas concepciones religiosas y se ha convertido el control de la activación corporal en un objetivo en sí mismo, ¿no? Incluso, se considera que es posible la separación de los efectos fisiológicos, de la situación física, de los psicológicos, de la situación mental, como si fueran dos realidades y no una. Ese desarrollo de esas técnicas de control de activación se asocia a las posibilidades de aplicación en el ámbito de la salud, especialmente la salud mental. El interés de la modificación de conducta por estas técnicas remonta o data de los mediados del año 50 en los trabajos de Wolpe asociados a la psicología clínica. La relajación es vista como se considera una respuesta incompatible o antagónica con efectos fisiológicos que produce la ansiedad y la activación mantenida. Consecuentemente, la relajación se considera un procedimiento adecuado y eficaz para tratar diferentes problemas como por ejemplo la ansiedad, el insomnio, las disfunciones sexuales, los tics, etc. Como técnica se utiliza asociada a otras técnicas como la desensibilización sistemática. Actualmente los procedimientos de relajación en sus diferentes formatos están entre las técnicas más utilizadas con más prestigio dentro de la psicología clínica. Se utilizan frecuentemente para asociar a otros procedimientos terapéuticos. Los procedimientos de relajación que proponen no son originales de los que se proponen actualmente de Jacobson y Schultz, sino que son adaptaciones de estos a las condiciones terapéuticas o sintomatológicas actuales. El interés de la relajación data de hace mucho tiempo y realmente se ha superado, se ha rebasado el ámbito clínico debido en gran parte a la importancia que se otorga a la tensión, a esa ansiedad en determinados desequilibrios o trastornos que nos afectan o que provocan malestar personal. Y también en parte esto se debe al cambio en la concepción de la salud de una perspectiva negativa, es decir, reducir malestar, hacia una perspectiva positiva de aumentar el bienestar, ¿no? Mejorar la calidad de vida. La relajación ha pasado a considerarse un recurso muy, muy importante para la persona para controlar su tensión cotidiana, para la prevención de trastornos y para, por ende, para mejorar su calidad de vida. A consecuencia del paso del tiempo, la concepción y el uso de los procedimientos de relajación se va aproximando a lo que fue en su origen la concepción de filosofía de vida, ¿no? En este sentido, las técnicas de relajación se considera como un instrumento más que está al servicio de autocontrol de las personas dentro del campo psicoterapéutico, ¿no? Se pueden comentar muchos aspectos, comentaremos posteriormente algunos de las estrategias que se utilizan, pero sí quisiera detenerme en el efecto de las técnicas de control de activación y realmente los efectos son muy beneficiosos, sobre todo a nivel fisiológico, aportando importantes cambios subjetivos como la sensación de calma, tranquilidad, la reducción de la respuesta a la ansiedad y en general una sensación de paz y de bienestar. Los efectos generales de la relajación a nivel fisiológico, algunos de los más notorios son el sistema nervioso central, disminuir la activación cortical, disminuir la tensión y tono muscular en el sistema nervioso periférico,
En el sistema nervioso autónomo disminuye la activación del sistema nervioso simpático y aumenta la activación del sistema nervioso parasimpático. Se reduce el metabolismo basal, se producen cambios endocrinos, disminuye la secreción de adrenalina, noradrenalina, disminuye la liberación de corticosteroides y la disminución de colesterol y ácidos grasos. También afecta a todo el sistema orgánico, por ejemplo, incrementa el nivel de leucocitos y un posible aumento del funcionamiento del sistema inmunológico. Disminuye el azúcar en sangre y aumenta la recuperación tisular. Bueno, son uno de los efectos, entre ellos también la disminución de la frecuencia respiratoria, el aumento del volumen del aire expirado, la disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, en fin, entre otros muchos efectos muy beneficiosos de la técnica de control de activación. Bien, pasamos al tema 3.2, que se centra en el mindfulness o atención plena. La atención plena, vamos a ver algunas de las características, es una de las acepciones del término, bueno, procedente del mundo anglosajón, que se llama mindfulness, conocido mundialmente desde ese punto de vista. Dicho término pues no tiene una palabra que se corresponda en castellano y lo más parecido a la traducción sería atención plena. Puede entenderse como atención y conciencia plena, como presencia atenta y reflexiva. Los términos atención y conciencia hacen referencia al momento concreto y, bueno, están llenos de significado en este caso. Frecuentemente, se utiliza el mindfulness como un componente terapéutico en el campo de la psicología clínica. Y uno de los referentes que hay que destacar más claro del mindfulness es la meditación. La meditación budista, la meditación zen, es una meditación practicada por los budistas y que, bueno, ese tipo concreto de meditación ha estado ligado al desarrollo de técnicas de control fisiológico como la relajación y el biofeedback. La meditación trascendental ha sido comparada con diversos tipos de relajación y se puede decir que la atención plena tiene unas connotaciones psicológicas evidentes, aunque trasciende más allá de lo psicológico y, bueno, pues, como digo, trasciende a un sentido más amplio, un sentido de la vida, una filosofía de vida y una praxis, ¿no? Un modo de reconducir situaciones y centrarse en un momento concreto. No puede ser entendido el mindfulness de una manera genérica, sino que siempre está referido a un momento temporal, a un momento presente. Bueno, son algunos aspectos, algunas características conceptuales. En cuanto a la base teórica de mindfulness, pues el mindfulness pues parece que surgió en torno al interés occidental por la tradición oriental, concretamente por el budismo zen, y el impulso de esa perspectiva fue dado por Jon Kabat-Zinn, que, bueno, en gran medida insistió en este aspecto de la meditación como una forma de experimentar y conseguir experiencias mindfulness. La meditación o el uso de procedimientos cognitivos, fisiológicos de relajación, pues son los que configuran las diversas técnicas para conseguir efectos de desactivación fisiológica y emocional. Tradicionalmente se ha considerado que para conseguir una respuesta incompatible con la ansiedad, pues se pueden utilizar distintos tipos de técnicas de relajación, la meditación, el entrenamiento asertivo, la experimentación de acciones positivas, por ejemplo, diciendo una música. Y bien, y si nos fijamos más en los aspectos más conceptuales de mindfulness como procedimiento terapéutico, se encuentra el desarrollo de las nuevas terapias conductuales. Pues lo consideran un aspecto fundamental dentro de esta nueva concepción. La característica esencial de esta terapia de tercera generación, de la terapia de conducta, su carácter empírico, experimental, y, bueno, que adopta un punto de vista, una perspectiva más experiencial y que opta por elegir estrategias de cambio de carácter indirecto más que por las habituales de carácter directo, de primera o segunda generación. Esta cuestión supone la consideración de un ámbito más amplio de cambio, no solamente ceñido a aspectos o elementos concretos. Y la aplicación de este cambio, bueno, pues está en cuanto a conceder la relevancia al contexto y a las funciones de conducta más que a su forma, más que a la topografía, ¿no? Se centra en la topografía en el análisis funcional clásico, ¿no? Bien, en la perspectiva amplia y abierta, que sorprende en cuanto a sus poderosos efectos dentro de las terapias conceptuales de tercera generación, y se muestra eficaz con problemas más amplios y menos definidos como los trastornos de personalidad. También se busca que la persona sea capaz de observar y sentir de forma natural, dejándose llevar su comportamiento, el mindfulness en este caso como observación, ¿no? Bueno, tiene distintos componentes, como la centrarse en el momento presente, la aceptación radical, la apertura a la experiencia de los hechos y la elección de experiencia y el control, ¿no? Podemos recapitular a modo de epílogo de mindfulness que algunos elementos clave de mindfulness es que no es conceptual, presta atención
a la conciencia sin centrarse en los procesos de pensamiento implicados, está centrado en el presente, no es valorativo y es intencional. También se basa en la observación participativa, es no verbal, exploratorio y liberador. Cada momento de experiencia vivida plenamente es una experiencia de libertad. Bien, pasamos al tema 3.3. En el tema 3.3 vamos a ver la desensibilización sistemática. Bueno, vamos a ver algunas de las características de esta técnica muy utilizada en psicología. La desensibilización sistemática es una técnica que se dirige a reducir la respuesta de ansiedad y también las conductas motoras de evitación ante estímulos determinados. Es una de las técnicas que fue pionera en la modificación de conducta y fue propuesta por Wolpe en el año 50. Y es una de las que cuenta con mayor tradición a nivel empírico y que está más documentada en la bibliografía. El supuesto fundamental de este procedimiento de sensibilización sistemática es que existen determinados estímulos que generan de una manera automática respuestas de ansiedad de la persona y pretende que esos mismos estímulos provoquen también de manera automática pues, respuestas incompatibles con esa ansiedad. Y así se impide el desarrollo de la ansiedad y la puesta en marcha de la evitación. Bueno, desde el punto de vista conceptual, pues influyen los primeros trabajos de Watson y Reiner, los trabajos de Mary Cobler Jones y sobre todo de Wolpe, ¿no? Que fue su precursor. Vale, eso en cuanto a los aspectos teóricos y siguiendo esos mismos principios, pues sí me gustaría destacar que Wolpe utilizó con éxito la ingestión de comida como respuesta antagónica de la ansiedad mientras acercaba progresivamente a un gato a los estímulos temidos, ¿no? Ese era como un primer experimento para demostrar el fundamento teórico de la desensibilización sistemática. Y bueno, decir que una de las técnicas más difundidas, más utilizadas en la modificación de conducta. Se basa en la inhibición recíproca y el condicionamiento como principios básicos y son modelos basados en cambios cognitivos. Se considera que el paciente es consciente durante el proceso de ese y en consecuencia es probable que construya activamente la experiencia. Y los aspectos cognitivos que destacan pues son bueno, la expectativa. Bueno, la DS funciona como el terapeuta promueve expectativas de éxito para que avance la jerarquía de estímulo que proporciona ese feedback, ¿no? Que veremos posteriormente. Se basa en la autoeficacia. A medida que avance la jerarquía, los pacientes comienzan a autopercibirse a sí mismos como capaces de exponerse a estímulos de ansiedad y afrontar su ansiedad y en el cambio cognitivo. De acuerdo con la explicación que hemos facilitado, pues la aplicación de la DS, en esa aplicación la persona pues entiende que el objeto fóbico no es peligroso, lo que lleva a que se muestre menos ansioso ante la presencia de dicho estímulo fóbico. Bueno, existen distintos componentes, aspectos básicos a la hora de diseñar el procedimiento de ese y bueno, en primer lugar, los conceptos básicos para entender ese proceso serían, en primer lugar, la respuesta incompatible, que bueno, se sabe que ciertas conductas no pueden darse a la vez porque la aparición de una impide la aparición de otra. Por ejemplo, la ansiedad y la relajación, ¿no? En eso se basa en gran parte la DS. Entonces, el objetivo es facilitar, provocar la relajación en una situación de ansiedad para dificultar la aparición de la ansiedad. Hay que elaborar una jerarquía de estímulos. Si un estímulo o situación provoca una respuesta de ansiedad, pues las distintas características o la variación de ese estímulo o situación variarán también en su capacidad para producir ansiedad. Hay que ordenar esta variación en forma de escala o de jerarquía, que vaya desde los que producen escasa o nula ansiedad hasta los que producen intensidades elevadas. Así, una persona con miedo a las tormentas, por ejemplo, se organiza una escala entre situaciones que apenas le producen ansiedad, por ejemplo, estar en casa y un trueno, hasta las que producen una ansiedad intensa, por ejemplo, estar conduciendo en la carretera y que le pille una tormenta. Vale. El otro de los conceptos fundamentales de la DS sería el contracondicionamiento. Se puede asociar una situación que provoca la respuesta de ansiedad con una respuesta incompatible con ella y tras realizar varias asociaciones se producirá un aprendizaje y la situación que antes provocaba ansiedad pues dejará de hacerlo, produciendo en su lugar respuesta incompatible. Ese aprendizaje será más rápido con las situaciones de la jerarquía de ansiedad de menor intensidad, ¿no? La que decíamos antes. Otro concepto es la generalización. Cuando se asocia una respuesta a una situación, pues dicha asociación se generalizará de manera más o menos completa a distintas variaciones de esta situación. Y la generalización será mayor cuanto más similar sea una situación a la original. Bueno, hay que seleccionar una respuesta incompatible con la ansiedad, que normalmente, bueno, pues es relajación. Construir la jerarquía de ansiedad, como decimos. Y bueno, pues
realizar pues ese procedimiento de ese y ver cómo se puede entrenar eso en imaginación y cómo se puede aplicar ese proceso para tratar determinados problemas. Vale, vamos a pasar al tema 3.4 que se titula técnicas de exposición. Bien, vale, en este tema de técnicas de exposición vamos a ver, vamos a basar en la terapia de exposición, ya que tiene bueno, una profunda raíz, origen a nivel biológico y a nivel también de estudio en cuanto a la terapia de conducta y su aplicación en el ámbito clínico. Habituarse a los estímulos que tememos pues facilita la adaptación a diversas situaciones en la vida cotidiana. Eso es uno de los principios. Y de hecho, pues hay que decir que muchas terapias y muchos programas de tipo de educación incluyen técnicas de exposición en su forma de actuación. Vale. Las técnicas de exposición pues, han ido evolucionando a lo largo del tiempo y los mayores desarrollos, los más recientes, ha sido la incorporación de la tecnología, de la realidad virtual y la exposición asistida por ordenador, ¿no? Especialmente la aplicación de esta terapia, más allá de las fobias y de los trastornos obsesivo-compulsivos, a cuadros clínicos muy diversos como el estrés postraumático, trastorno de pánico, etcétera. Y la combinación, bueno, con otros enfoques terapéuticos también. El reto de aquí en adelante pues, es conseguir una motivación adecuada del paciente para el tratamiento que puede resultarle inicialmente molesto al exponerse a esas situaciones que le generan ansiedad. Y bueno, tratar de conseguir un nivel de inmunización a todas las situaciones como resultado de la exposición que se realiza, bueno, se entrena en el contexto terapéutico. Existen distintos modelos teóricos que han explicado pues, la terapia de exposición y, bueno, basado en la teoría del aprendizaje, la teoría del conocimiento operante, bueno, pues cuenta parcialmente el mantenimiento de los fenómenos clínicos que se influencian negativamente, pero no cuenta pues esa la adquisición y solo cuenta una parte de esa extinción, ¿no? No se explica, por ejemplo, por qué persiste la conducta fóbica cuando el sujeto no consigue evitar en su medio habitual las situaciones cuando temidas y se expone a ello si la experiencia de la situación aversiva y condicionada. Y bueno, el paradigma de la exposición, la teoría del conocimiento clásico, pues también se muestra parcialmente sugerente para explicar la definición de las fobias, de los rituales compulsivos. Y bueno, existen, si me gustaría pasar directamente a lo que es el tratamiento de la exposición. Y el tratamiento de la exposición, pues el procedimiento, la clave del tratamiento de exposición es impedir que la evitación o el escape se convierta en una señal de seguridad, más que impedir el escape como tal, ¿no? Los mecanismos que explican esa reducción del miedo durante la práctica de exposición están relacionados con la habituación, ¿no? De una perspectiva psicofisiológica, con la extinción desde un punto de vista conductual y con un cambio de expectativa desde un punto de vista cognitivo. La teoría de exposición precisa de condiciones previas, el establecimiento de una alianza terapéutica sólida, la toma de conciencia por parte del paciente de esa responsabilidad en el resultado o las expectativas que tiene el tratamiento y en algunos casos la implicación en la terapia terapéutica de la pareja del paciente también, ¿no? Dependiendo del caso en particular. Las sesiones de exposición larga de 2 horas son más efectivas que las sesiones de duración corta de 30 minutos porque, bueno, facilita la habituación en lugar de la sensibilización. Las sesiones largas de exposición, hasta que el miedo remite, son superiores a las sesiones cortas, pero la sobreexposición a partir de este momento, cuando el miedo ha desaparecido, pues no mejora los resultados. En cuanto al intervalo, la exposición tiende a potenciarse con un intervalo corto entre sesiones también. Y bueno, como resumen, la eficacia de la exposición estaría determinada en función de la exposición repetida y prolongada, según un marco de un programa estructurado y a la mayor parte posible de los componentes de esa configuración estimular, ¿no? Que produce ansiedad. Bueno, existen otros numerosos aspectos relacionados con el tema de la exposición. Y bueno, en cuanto a la potenciación de la exposición, pues a pesar de la eficacia, cuando está el tratamiento de exposición, pues te consigue eliminar por completo todos los síntomas sobre algunas ocasiones y bueno, el modelado por parte del terapeuta puede ser de interés, en este caso cuando el paciente no sabe exactamente lo que hay que hacer, como una guía, ¿vale? Y bueno, en cuanto al ámbito de aplicación, se aplica al ámbito clínico, distintos tipos de trastornos y bueno, pues las técnicas de exposición pues se caracterizan por distintos tipos de variables, la intensidad puede ser gradual o brusca, el intervalo entre tareas puede ser corto o largo, la duración de las tareas puede ser corta o larga,
la extensión de la tarea, un grado alto o un grado bajo, la implicación atencional, una atención o distracción a la tarea cognitiva, y la estrategia de afrontamiento complementaria pues sería las autoinstrucciones y las respiraciones lentas y profundas, ¿no? Como una cuestión importante. Y bueno, si quisiera comentar un aspecto sobre la guía de ayuda a la exposición, pues una de las reglas fundamentales son que cuanto mayor es el miedo a algo, más frecuentemente debe uno exponerse a ello, ¿no? Y la clave de éxito es la exposición prolongada a tareas planeadas anteriormente, con un grado de dificultad creciente, pues también es determinante. La exposición se puede potenciar de distintas maneras y la graduación de las tareas de exposición se puede realizar atendiendo a estas variables: a la dificultad de la tarea, a la compañía del coterapeuta, a la duración de la tarea, al número de personas presentes y a la importancia jerárquica o a la importancia emocional del interlocutor. Pues existen distintas variaciones de la técnica: la exposición en vivo o imaginación, la exposición en grupo, bueno, etcétera. Y la autoexposición también. Vale, pasamos al último tema de este bloque 3, el tema 3.5, que se llama técnica operante 1, desarrollo de conducta. Bueno, vamos a ver algunas de estas técnicas operantes. Me gustaría destacar que la mayoría de conductas del ser humano, pues, bueno, son de carácter voluntario y están controladas por sus consecuencias, por los cambios que provocan en el ambiente, ¿no? De forma natural. Desde los componentes más sencillos, como por ejemplo el presionado interruptor, hasta los más complejos, como en el caso de un músico interpretar una sinfonía o escribir una tesis doctoral, pues se desarrollan y se mantienen porque esos componentes provocan en el ambiente un cambio agradable para la persona que lo emite, ese reforzador social, ¿no? Las conductas que las personas emiten de manera voluntaria están controladas por sus consecuencias, se denominan conductas operantes, ¿vale? Este concepto es importante. Las técnicas de control de las conductas operantes, tanto las que están destinadas a la instauración, al desarrollo o generalización, como las destinadas a la reducción o eliminación de determinados comportamientos, se denominan técnicas operantes. Constituyen pues uno de los más utilizados, uno de los procedimientos más utilizados en el campo de las técnicas de modificación de conducta, y también uno de los que tiene más tradición antigua, de los años 50 aproximadamente. Los planteamientos teóricos y prácticos de análisis conductual aplicado pues desempeñan un papel muy importante para instaurar y desarrollar la terapia de conducta como hoy la entendemos, ¿no? Y bueno, y el estudio de la técnica operante tiene mucha cobertura a nivel de evidencia científica y bueno, pues hay que consultar ese marco teórico de referencia para entender, ¿no?, cómo se produce. Bueno, algunos conceptos fundamentales, pues, que ya conocemos, pues sería de respuesta operante, contingencia, reforzador positivo, reforzador negativo, reforzador social, recuperación, extinción, castigo negativo. Los procedimientos operantes para el control de conductas, pues tenemos la prestación contingente del estímulo positivo o negativo, que puede ser reforzamiento positivo o castigo positivo, la retirada contingente de un estímulo positivo o aversivo, que se traduce en castigo negativo, que sería, por ejemplo, el tiempo fuera, el costo de respuesta, y de la retirada contingente del estímulo aversivo, pues provoca reforzamiento negativo. La discontinuidad de contingencia con respecto al estímulo agradable se traduce en extinción, y la discontinuidad de contingencia respecto al estímulo aversivo se denomina recuperación. Bueno, existen numerosos programas de reforzamiento, y el programa de reforzamiento tiene que incluir, me gustaría destacar, los siguientes pasos. En primer lugar, definición de la conducta, ¿no? La conducta inicial, la conducta meta y la conducta intermedia. En segundo lugar, la búsqueda de la selección de reforzadores adecuados a la situación. En tercer lugar, pues llevar a cabo el programa de refuerzo. Los aspectos contextuales también: quién va a reforzar, cuándo se va a reforzar, dónde se va a reforzar y cómo se va a reforzar. Y bueno, pues algunas de las consideraciones que me gustaría comentar que debe de contener un programa de reforzamiento serían, antes de comenzar la intervención, presentar al sujeto los objetivos y procedimientos y los beneficios que derivan del cambio conductual, obtener línea base de la conducta objetivo, identificar, muy importante, identificar los reforzadores eficaces para ese sujeto en particular, calificar verbalmente la conducta y la relación de contingencia de la conducta y reforzador, bueno, entre otros muchos. Dar valor a reforzadores intrínsecos, dar valor a reforzadores de reforzamiento continuo. Al principio, reforzar la conducta de manera continua, y cuando se llega a una frecuencia óptima de emisión de esa conducta, pues pasar gradualmente al reforzamiento intermitente. Bueno, y algunos procedimientos que se verán también más adelante, de manera más profunda, pues son el moldeado, el encadenamiento y el desvanecimiento, ¿no? Y bueno, los tipos de reforzadores también, pues tenemos reforzadores comestibles, tangibles, cambiables, actividades y reforzadores sociales, ¿no?, que son más potentes.
Y bueno, como decía, pues estos procedimientos dentro de las técnicas operantes, pues aparte, bueno, de las pruebas de razón fija, de razón variable, que son importantes, el moldeado es un aprendizaje por aproximaciones sucesivas, un procedimiento que consiste en reforzamiento de las sucesivas aproximaciones hasta la conducta final y la extinción de respuestas previas que no sean tan similares. Se define la conducta final, se define la conducta inicial, se define la conducta intermedia y se determina el tamaño de cada paso o tipo de permanencia en él. En el encadenamiento, pues, las conductas complejas se descomponen en otras sencillas, ¿vale? Se van encadenando y el desvanecimiento por la técnica de desvanecimiento permite que las conductas se mantengan en la ausencia de un reforzador externo o de un instigador. Muchas gracias.